Hola amigos, en este vídeo vamos a ver términos de Go que hacen referencia a puntos sobre el tablero que tienen nombre. No son muchos y conviene conocerlos por su importancia táctica o estratégica. Comenzamos por los puntos Josi. Son los puntos más evidentes porque están marcados con estos puntos negros resaltados sobre el tablero. Esos puntos sirven como referencia visual para los jugadores durante la partida y también para dar o colocar las piedras de ventaja en las partidas con handicap. Por tanto, tenemos 4 puntos Josi en las 4 esquinas, 4 puntos Josi en los laterales y un punto Josi central, que se llama también Tengen. En el Fuseki, cuando se producen 3 Josis seguidos de esta forma, se llama Sanrensei. Y cuando hay 2, se llama Nirensei. El punto central, Tengen, que significa origen del cielo o cielo simplemente, en chino Tianyuan, es el punto quizás más importante del tablero, aunque aparentemente no hace puntos, pero es la intersección que abarca mayor influencia sobre el tablero. Imaginemos un estanque de agua en calma, cae una gota de agua o una piedra y va a producir ondas expansivas con la máxima amplitud, muy diferente de si la piedra está en cualquier otro lado, donde la influencia por un lado va a ser menor. El nombre Tengen también es el nombre de un torneo en Japón, al igual que Tianyuan, que es el nombre chino, es un torneo en China. Josi, que significa estrella, y Tengen, origen del cielo, hacen referencia también a ese significado cósmico que se daba al Go en la antigüedad. En los laterales, al punto que está justo debajo del Josi, se le llama Josishita. Serían también Josishita los 4 puntos en los 4 laterales del tablero. Y a los puntos adyacentes a Josishita, este y este, también en las 4 laterales del tablero, se les llama Joshi-waki. El punto Josi está en el 4-4. Si bajamos una línea, el punto 3-3 se llama Sansan. Este punto tiene su importancia porque el jugador que lo ocupa normalmente puede vivir en la esquina. No se jugaba mucho, a excepción de Goseigen, que popularizó un Fuseki muy particular, que era jugar un Josi, Tengen y un Sansan, que le dio muy buenos resultados, aunque al principio recibió ciertas críticas. Y ya en la actualidad, el punto 3-3 lo ha popularizado AlphaGo. Los robots juegan mucho este movimiento y, en general, la inteligencia artificial y los robots están revolucionando el mundo del Go. Y este es un ejemplo. El punto Sansan. No era muy jugado por los profesionales, dado que aunque se vive, en principio parece muy pequeño. Pero hay muchas formas de ver el asunto. Si bajamos una línea más, el punto 2-2, Ni-no-ni, en japonés, que serían los nombres de los números en japonés,
tiene mucha importancia por alusión a ese famoso proverbio que dice que en las esquinas suceden cosas extrañas. También suele utilizarse el nombre del punto 1-1, ichi no ichi, del punto 1-2, ni no ichi, por el mismo motivo, porque en la esquina suceden cosas extrañas y hay que conocer bien estos puntos. Subiéndonos arriba al punto 5-5, este punto sería en japonés go no go. Se ha jugado en algunos torneos, es un punto que se aleja demasiado del borde del tablero, parece que no se pueden hacer puntos, pero no es fácil encontrar una respuesta adecuada. Si se juega Sansan, blanco va a vivir, pero va a quedar muy cerrado. Lo que aconsejan en general es no tocar la esquina, jugar por otro lado y según cómo evoluciona el juego, ver qué se hace en este rincón, el punto go no go. Movimientos también muy típicos que tienen nombre serían komoku, el punto 4-3 o 3-4, ¿vale? Este y este son komoku, habría 8 puntos komoku sobre el tablero, 3-4 y aquí lo mismo, en las 4 esquinas. Es un movimiento que está dejando la posibilidad de jugar un shimari en el futuro de esta forma o de esta forma, si el adversario lo permite. Se ocupa una esquina de forma diferente a Hoshi, que Hoshi en principio es vulnerable porque deja Sansan, que se apropia de la esquina. Con esto ya Sansan no es tan fácil y es otra forma de iniciar el Fuseki. Nos vamos al punto 5-4 y esto es Takamoku. Aquí era Komoku, aquí es Takamoku. Vale lo mismo para el 5-4 como para el 4-5. Estos dos puntos en las 4 esquinas son Takamoku. La idea es parecida, solo que desde otro punto. Y si nos vamos más arriba, al punto 6-4, se llama Otakamoku. Puede ser por ahí o puede ser por aquí. Esto deja más abierta la esquina, está mirando al centro y también está mirando al lateral, depende de lo que pase aquí. El punto 3-5 es Moku Asushi. Es una idea parecida a los movimientos que hemos visto antes, aunque es un poquito más bajo. Puede ser 3-5 o 5-3. Y si nos vamos una línea más lejos, sería 6-3 o por aquí 6-3, sería Omoku Asushi. Queda un poco alejado, pero también depende de lo que haya por ahí y es una forma de acercarse a la esquina. Bueno, estos son algunos de los movimientos que tienen nombre o puntos que tienen nombre. Conocerlos no va a hacer que mejoremos nuestro nivel de juego, pero es necesario saber cómo se llaman y saber cuáles son estos puntos que tienen nombre por su importancia en la táctica o en la estrategia del juego.